Le dije porque es antiguo. Pero la verdad es que el nuevo no se puede entender si el antiguo no existiera. Y para los que no están tan familiarizados con la Biblia tiene dos partes, vamos a llamarla así. No es que son dos mitades, es que son dos partes. Gracias. Y estas partes no son iguales, no son del mismo tamaño. El antiguo, lo que llamamos el Antiguo Testamento, son aproximadamente 3/4 partes de la Biblia. Son 39 de 66 libros. Y el Nuevo Testamento son 27 de 66. Es decir, que 3/4 partes, casi 3/4 partes de la Biblia conforman el Antiguo Testamento. Pero si usted lee el Nuevo Testamento solo, a usted le van a quedar muchas dudas. Porque es como que si viera una película de Star Wars y solamente viera una de las últimas. Si no ve las primeras, no va a poder entender por qué pasó esto aquí. Y de dónde viene la idea, y de dónde salió, y por qué se hizo eso, y por qué ese detalle, y por qué esto antes de aquello. Así que no podemos entender el nuevo si no lo vemos desde el antiguo. Pero tampoco podemos leer el antiguo solo porque queda inconcluso. Es como una novela que no vemos el capítulo final. Y lo que se prometió en el antiguo se cumple en el nuevo. Ahora, esa palabra testamento nosotros la usamos para otras cosas. Y ustedes sabrán para qué se usa la palabra testamento, ¿cierto? La palabra testamento se usa cuando alguien se muere y deja un legado, una herencia. Esa no es la acepción que tienen las divisiones de la Biblia. Las divisiones de la Biblia no tienen la acepción de que alguien se murió y dejó un legado y más nunca se vino. Sino que la palabra testamento es una palabra que tiene que ver más con alianza o, mejor dicho, pacto. Esa palabra es muy importante que la entendamos porque de esa manera es que entendemos el antiguo pacto se cumple en el nuevo pacto, o la antigua alianza se cumple en la nueva alianza. Esas unas palabras, alianza o pacto, son mejores palabras para las divisiones de la Biblia que ahora llamamos testamento. Ahora, el Antiguo Testamento promete lo que el Nuevo cumple. Y Dios en el Antiguo Testamento prometió desde el mismo tercer capítulo del primer libro, desde Génesis 3, Dios prometió que iba a venir uno que se llamaba en ese momento la simiente de la mujer, uno que viniendo de la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente fastidiosa que hizo pecar a Adán y a Eva. Y desde el mismo capítulo 3 de Génesis, específicamente Génesis 3:15 en adelante, el pueblo de Dios ha esperado a la simiente de la mujer de cualquier forma y manera que iba a venir. Siempre han esperado a la simiente de la mujer o al descendiente de Abraham, a la simiente de Abraham, al mejor rey que el rey David, al Mesías prometido, y el judaísmo todavía espera al Mesías prometido, a la simiente de Abraham, a la simiente de la mujer. Todos los judíos aún esperan al Mesías porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Jesús es el que cumplió todas esas promesas del Antiguo Testamento en su persona y en lo que hizo. Por eso es tan importante que entendamos la persona y obra de Jesucristo. Ahora, cuando el antiguo pacto, la antigua alianza o el Antiguo Testamento dejó de ser antiguo, y cuando el nuevo empezó a ser nuevo, porque en los días de Jesús no estaba escrito el nuevo, estaba escrito el antiguo, pero el nuevo lo estaban escribiendo ellos con sus
con el registro de lo que ellos estaban haciendo. Entonces, ¿cuándo el antiguo empezó a ser antiguo para que el nuevo empezara a ser nuevo? Esa es la pregunta que tenemos nosotros hoy ante nosotros. El nacimiento del Nuevo Testamento. Y es por eso que este pasaje que vamos a ver hoy es tan importante, no solamente en la creencia, en la doctrina de la iglesia, porque tenemos que creer lo que el Nuevo Testamento afirma. Pero también es un momento histórico en la humanidad donde desde hacía miles de años Dios había prometido ciertas cosas que ahora en este preciso instante se empezaban a cumplir, y este día y este pasaje que vamos a leer hoy marca un antes y un después, lo que la historia conoce como antes y después de Cristo. Cada vez que ustedes ponen la fecha en la que ustedes viven, estamos en el año 2021 después de Cristo. O algunos lo ponen como DC o AC, depende del idioma. Pero los seculares o el mundo ya no quiere hablar de AC o DC. Ahora hablan de la Common Era o antes de la Common Era, o de la era común y antes de la era común. Ya no quieren hablar de Cristo. ¿Y por qué eso de antes y después de Cristo? Porque precisamente antes de Cristo los días se contaban, los años se contaban por los años en que estaba en el trono el rey fulano de tal. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el capítulo 6 de Isaías, que en el año que murió, ¿quién? El rey Usías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Es decir, el que marcaba el ritmo de los años era el que estaba sentado en el trono. Y cuando él empezaba a reinar, ese era el año 1 de su reinado. Pero cuando se moría, hasta ahí llegó. El próximo rey es el que empieza a contar ahora los años. El año tal del rey tal. Así se contaban antes los días. Pero cuando Jesús nació, vivió una vida perfecta, murió una muerte sustituta, resucitó como nunca antes nadie y ascendió a los cielos. Él empezó a ser no solamente un rey cualquiera, sino el rey de reyes y señor de señores, que no ha podido venir otro a sentarse en tu trono. Por lo tanto, todavía los días se están contando de acuerdo a Jesús. Por eso estamos en el año 2021 después de Cristo. Pero Jesús no hubiera sido sino un maestro más si Él no hubiera resucitado. Pero no hubiera podido haber resucitado si no lo crucifican. Y si no lo crucifican, no hubiera podido ser crucificado si no pasa esto que tenemos hoy aquí entre nosotros, que es la institución de la cena del Señor, o lo que Leonardo da Vinci pintó como la última cena, o como muchos lo llaman, la última cena del Señor, o la primera comunión, o la última Pascua. Tiene muchos nombres este pasaje, pero hoy lo vamos a hablar desde el punto de vista de que Jesús fue traicionado, afligido, y ustedes lo pueden ver en pantalla, e inmolado. Como les he contado en días anteriores, los que han estado siguiendo la serie de Marcos, Jesús durante esa semana, el sábado, cenó con María, Marta y Lázaro y Simón el leproso. Eso lo pueden leer en Juan 12. El sábado de esa semana. El domingo entró triunfal en Jerusalén, montado en un burrito, y la gente lo aclamaba. Y el lunes de esa semana y el martes empezó a tener discusiones con los principales sacerdotes, con los fariseos, con los saduceos, con los herodianos y con todos los líderes religiosos, acusándolos de hipócritas y de un montón de desviaciones de lo que estaban liderando la religión del pueblo judío en aquel momento. El martes levanta las mesas y bueno, eso fue el mismo lunes, discute con los maestros. Y el miércoles da aquel gran sermón que vimos en el capítulo 13 respecto a la próxima venida de Jesús, el fin del mundo. Sin embargo, llegamos al jueves de esa semana. Y esto va a ser muy, pero muy importante, pero también triste, este jueves y viernes. El jueves de esa semana Jesús celebra esto que vamos a ver aquí, la cena con sus discípulos.
y el viernes de esa semana Jesús es crucificado. El único de estas 13 personas que vamos a leer aquí que sabe que Jesús va a morir al día siguiente es el mismo Jesús. Los otros 12 no tenían ni idea. Ustedes saben que Jesús murió el jueves, fue crucificado el viernes y el domingo resucitó. Así que nosotros vamos a leer este pasaje 2000 y tantos años después de que Jesús resucitó. Por lo tanto, para nosotros va a ser triste leer esto que vamos a leer. Hay una mezcla y una tensión en las emociones que cuando uno lee el texto no lo puede esquivar. Pero sabemos que este jueves de esta cena tiene un viernes peor. El día siguiente de esta cena es mucho peor. La muerte de Jesús es mucho peor, mucho más triste, mucha más traición, mucha más decepción, mucha más frustración. Pero hay un domingo de esa semana que marca no solamente la historia, sino que valida tu creencia y la mía en que este nuevo pacto, esta nueva alianza, no solamente aún está vigente, no solamente es que sustituye al antiguo pacto, sino que ahora es la manera en que Dios se place dar su gracia y su favor a todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Eso es, el nuevo pacto aún está vigente y va a estar vigente hasta el día que Jesús venga en gloria a buscar a todos los que han creído en Él. Y ese día va a ser mucho, mucho mejor que este jueves que vamos a leer. Vamos a leer, por favor, vengan conmigo a Marcos 14. Y vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 31. Ya vemos que después de aquella cena donde María derrama su perfume costosísimo en la cabeza de Jesús, Judas ofrece entregar a Jesús a los principales sacerdotes. Eso lo vemos en el capítulo 14, versículo 10. Y vamos a leer desde el 12 hasta el 31 y luego vamos a orar. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, sus discípulos le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. Y díganle al dueño de la casa de donde entre, el maestro pregunta: ¿dónde está el aposento donde comeré la Pascua con mis discípulos? Y el dueño les mostrará entonces un gran aposento alto ya dispuesto. Hagan allí todos los preparativos para nosotros. Y los discípulos partieron, y al entrar en la ciudad encontraron todo tal y como Jesús se lo había dicho, y prepararon la Pascua. Al caer la noche, esto es el jueves, llegó Jesús con los 12, y ya sentados a la mesa y mientras comían, Jesús les dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Y ahora mismo está comiendo conmigo. Y ellos se pusieron muy tristes, y uno por uno comenzaron a preguntarse: ¿seré yo? Y Jesús les respondió: es uno de los 12, el que está mojando el pan en el plato conmigo. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él, pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y luego lo partió y se lo dio, y al tiempo decía: tomen, esto es mi cuerpo. Y después tomó la copa y luego de dar gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Les dijo entonces, esto es mi sangre del pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Y luego de cantar el himno, fueron al monte de los olivos. Y allí Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo:
oh, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Y entonces Jesús les dijo, de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Pero Pedro insistía, aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Wow. Vamos a orar. Señor, necesitamos tu ayuda en esta hora. Un texto tan triste solo hace agitar nuestras emociones. Y entendemos que esta escena para nosotros puede ser triste, pero para ti fue muchísimo más. No solamente te enteraste de la traición y predijiste la entrega, pero también, Señor, tus amigos te abandonan. Tu gente de confianza te da la espalda. Y sobre todo, Señor, sabiéndolo todo, aún así mostraste tu amor hasta el último segundo. Y por eso, Señor, nosotros aquí queremos entender no solo lo que pasó, sino para qué pasó. Y para eso también, Señor, rogamos tu dirección, que nos hables a través de tu palabra y nos ayudes a aplicar este texto para el día de hoy. Ayúdanos a entender, Señor, las maravillas del nuevo pacto, las promesas del antiguo y la bendición tan vigente que tenemos en el Evangelio. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, lo primero que vemos en este texto, donde nace el Nuevo Testamento, esta es los minutos iniciales del Nuevo Testamento. Lo primero que vemos aquí es que Jesús es omnisciente. Jesús es Dios porque Jesús es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Es una palabra que viene del latín para decir que todo lo sabe. Él lo sabe todo. ¿Cómo sabemos que Él lo sabe todo? Bueno, sabemos que Él tenía, ya hemos visto que sus credenciales, tenía autoridad sobre la vida, sobre la muerte, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la creación, camina sobre el agua, calma la tempestad, levanta a los muertos, sana a los enfermos, da la vista a los ciegos, devuelve el oído a los sordos y tiene autoridad. Él sabía todo. Pero vean este detalle donde dice, cuando van a preparar la Pascua. Ustedes saben que la Pascua era una celebración en el pueblo de Israel que recordaba la salida de la esclavitud en Egipto. Pero desde este momento habían celebrado anualmente por 1500 años, para ser exactos, 1446 años, habían celebrado 1446 Pascuas sin interrupción. Aún en el exilio, ellos celebraban la Pascua. Y cuando los discípulos le preguntan, ok, maestro, ¿dónde quiere que celebremos, que preparemos la cena? Porque ellos celebraban una cosa con unos panes sin levadura y unas hierbas amargas y la celebraban de una manera particular que ustedes la pueden leer, las instrucciones en Éxodo 12, donde está normada la celebración de la fiesta de la Pascua. Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿dónde quieres que preparemos la cosa? Imagínense ustedes preguntándole a la abuelita, ¿dónde vamos a comer la cena de Navidad? ¿O dónde vamos a celebrar el 4 de julio? ¿Dónde es que vamos a ver los fuegos artificiales? Esta celebración era una de las más grandes en el año judío, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, porque eran los panes que se comían, las hierbas amargas, para poder salir rápido de Egipto, sin mucha preparación, todo montado y amarrado, vestidos, todo. Y Jesús les da unas instrucciones que dejan ver que Jesús es omnisciente. Él les dice, mira, ustedes van a ver un hombre en la ciudad, vayan a la ciudad, van a ver un hombre que lleva un cántaro, síganlo, en la casa donde ese hombre entre, no hablen con ese hombre, sino hablen con el dueño de la casa y díganle que dónde está lo que el Señor, dónde el Señor va a comer. Ustedes pueden leer eso en los versículos 13 y 14. Y así como Jesús les dijo al pie de la letra, cada detalle, los discípulos lo vieron cumplido.
¿Cómo sabía Jesús desde donde él estaba que lo que iba a pasar era al detalle? Porque él es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Y no solamente sabía todas las cosas en aquel momento, sino que también sabe todas las cosas hoy en día por todas las que tú estás atravesando. Jesús sabe cuántos hombres con cántaros tú te has atravesado. Jesús sabe en dónde has celebrado la Pascua. Jesús sabe las veces que has ido a la iglesia, las que no has ido, las veces que has pensado, las veces. Jesús sabe todo. Y todo significa todo. Jesús es omnisciente. Es más, sabe tanto, no solamente de los eventos que pasan en la vida de las personas normales, digámoslo así, como tú y yo, como el hombre del cántaro, el dueño del aposento alto, pero también sabe todo en la vida de sus discípulos, de sus amigos. En Juan 15 Jesús les dice a los discípulos: yo no los llamo a ustedes siervos, esclavos, yo los llamo a ustedes amigos. Porque un esclavo no sabe lo que hace el Señor, pero yo les he dado a conocer todas las cosas, por lo tanto yo los llamo amigos. Esos 12 hombres que estaban ahí eran sus amigos. Por los últimos 3 años y un poquito más, esos hombres habían estado con Jesús todos los días, caminando por media Galilea, sanando enfermos, sacando demonios, haciendo un montón de cosas. Por supuesto, 13 hombres juntos aprenden mucho, ríen mucho, pero también se conectan los corazones y las almas de mucha manera. Imagínense 3 años andando todos los días, 24/7, juntos. Jesús es amigo de estos muchachos. Pero Jesús sabe todas las cosas, es omnisciente. Y ahora Él les dice en el versículo 18 una noticia chocante: uno de ustedes me va a traicionar. Y nosotros sabemos quién es, porque ya desde el versículo 10 ya Jesús lo había estado anunciando. Bueno, Jesús no lo había anunciado, esta es la primera vez que lo anuncia, pero ya Marcos lo había adelantado, el preview de lo que iba a pasar. Nosotros sabemos quién es Judas Iscariote. Es más, ninguno de nosotros se le ocurre ponerle ese nombre a nuestros hijos, porque sabemos quién es Judas. Pero en ese momento ninguno sabía que era Judas el que lo iba a traicionar. Los otros 11 confiaban en que Judas era uno de los nuestros, era uno de la pandilla, era uno de la banda. Es más, Judas era el tesorero, el que cargaba el dinero, el que todos los demás cuando iban a preparar la cena le decían: hey Judas, danos algo ahí para el camino, danos para comprar. Porque todo el mundo sabía que era de tanta confianza que Judas tenía el dinero, tenía la bolsa. Pueden leer eso en Juan 12. Ahora, Jesús nos dice por nombre que es Judas el que lo va a traicionar. Pero Jesús sabe todo. Y Él dice: uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar. Ahora, esto está dicho para 2 cosas. Primero, para que sepamos que Jesús es omnisciente. Y segundo, para que no creamos que la traición de Jesús fue algo que Él le cortó el ministerio y le cortó las expectativas tan brillantes que Él tenía de ser un rey. No, Él sabía y fue derechito. Y hasta hay indicios de que Él no solamente lo permitió, sino que lo provocó. Por supuesto, Judas tiene responsabilidad. Tiene tanta responsabilidad que en el versículo 21 se dice que es mejor que ese hombre no hubiera nacido, porque la responsabilidad de su condenación eterna por lo que hizo y no se arrepintió, es mejor que no hubiera nacido. Ay de aquel que lo traiciona. Pero eso no solamente está dicho para Judas, eso también está dicho para Pedro, que según los versículos 30 y 31 lo va a negar esa misma noche, 3 veces antes de que cante el gallo. Pero no solamente para Judas y Pedro, porque Judas no se arrepintió, Pedro sí se arrepintió, sino que al final del versículo 31 todos decían lo mismo. Y yo creo que tú y yo también
Si hubiéramos estado ahí, también le hubiéramos dicho a Jesús, yo no soy como Judas. Yo no soy como Judas. Yo soy mejor que Judas. Yo soy mejor que Pedro. Yo no te voy a traicionar, Señor, por favor. Nos dices tú mismo, Lucas 16, que todo aquel que se avergüenza de ti, tú también te avergonzarás de él delante de tu Padre que está en los cielos. Y todo aquel que te confiesa delante de los hombres, tú también lo confesarás delante de tu Padre que está en los cielos. Yo no, Señor. Pero negamos nosotros al Señor muchas veces, más de 3 veces al día. Nos negamos cuando nos avergonzamos de Él. Nos negamos cuando callamos su preciosa palabra. Lo negamos cuando no oramos. Lo negamos cuando no nos provoca leer la Biblia. Lo negamos cuando no queremos asistir a la iglesia con la excusa de que el coronavirus se puede contagiar en la iglesia, pero vamos a otros lugares donde hay más gente que en la iglesia. Lo negamos cuando en el trabajo no nos conocen por ser cristianos. Cuando en la escuela, en la universidad, no saben que somos hijos del Dios Altísimo. Lo negamos muchas veces. Si el gallo cantara cada vez que lo hemos negado, dice un cómico, ya el gallo fuera tenor. Pero hay esperanza para todos los que se arrepienten, porque el Señor sabe eso. Él sabía que Pedro lo iba a negar. Él sabía que tú también lo ibas a negar. Él sabe las veces que tú te has avergonzado de Él, que yo me he avergonzado de Él. Él sabe las veces que he preferido aparentar ser mejor de lo que soy, diciendo que soy algo que no soy, para aparentar ante alguien que no le importa lo que no soy. ¿Te ha pasado a ti también? El Señor sabe eso también. Y no me enorgullezco de decirlo, pero yo he negado a Jesús más de las veces que Pedro lo negó. Y Él lo sabe. Él lo sabe. Aún así, Él fue afligido y traicionado, y Él sabía lo que iba a pasar. Allí en esa cena, ustedes se pueden imaginar la habladera, la jugadera, la alegría, la Pascua, la celebración, donde hay comida y hay bebida. La habladera es grande. En esa costumbre se tomaba 3 copas, una diluida, una medio diluida y una completa. Son copas de vino de verdad, no vino de uva, no jugo de uva, vino de verdad. Y cuando Jesús anuncia la traición de Judas, Él dice, el que mete en el plato, el que moja en el pan en el plato conmigo. Ese era un recipiente que tenía un envase de hierbas amargas, y el pan es como lo que llaman hoy en día un pan de pita, un pita bread, o algo que se mojaba en las hierbas amargas para comerse. Ellos comían con las manos, ellos no tenían tenedores como nosotros. En esa cena ustedes pueden leer Juan 13, donde Jesús lava los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de Judas, incluyendo los pies de Pedro, porque Él sabía todo. Cuando prediquemos Juan 13, si usted lo quiere leer, lo puede leer, pero cuando lleguemos a Juan 13 vamos a notar que el mismo Pedro dice, no, maestro, no me vas a lavar los pies, tú eres el maestro, yo debería lavar. No, Pedro, no conoces las cosas. Si no te lavo los pies, entonces no puedes tener parte conmigo. Bueno, está bien, lávame completo. Pues está bien, Pedro, pero de la manera como has visto que yo lo he hecho con ustedes, ahora yo quiero que ustedes lo hagan entre ustedes. Y ahí el famoso Juan 13:35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros, que se lavan los pies los unos a los otros.
¿Cuándo fue la última vez que tú le lavaste los pies a tu hermano o a tu hermana? Metafóricamente hablando, por supuesto. Esa noche la traición fue anunciada en horas, solo en horas, va a ser consumada. Jesús también sabía cuándo venían los soldados. Jesús sabía cuándo iba a cantar el gallo. Jesús sabía que las 3 negaciones de Pedro también iban a ocurrir en orden. Jesús sabía todo al pie de la letra. Él sabía que le quedaban horas nada más para ser crucificado. Horas. Aún así, come con Judas, come con Pedro, come con sus amigos. Y les anuncia lo que ahora entendemos como el nacimiento del nuevo pacto, el comienzo del nuevo pacto, la caducidad del Antiguo Testamento. Vengan conmigo, por favor, al versículo 22, Marcos, versículo 22, en Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice, mientras comían, esto es, ellos estaban comiendo el cordero de la Pascua, que se celebraba en aquellos días, el cordero, porque ese cordero se sacrifica según el 14-12, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, que es cuando se sacrifica el cordero de la Pascua. Eso se sacrifica el jueves a las 3 de la tarde. Pero ellos están cenando. Esto es 8 de la noche, 7 de la noche del jueves de esa semana. A las 3 de la tarde habían sacrificado un cordero. Lo habían preparado con hierbas amargas y con una preparación especial, pero eso fue el jueves. ¿Por qué es importante saber esto? No es tan importante el orden, cómo pasó, sino por qué pasó y qué fue lo que pasó. El jueves de esa semana se sacrifica el cordero. Los corderos para ser presentados, ustedes lo pueden leer en los primeros capítulos de Levítico, tienen que ser macho, sin defecto y de 1 año. Pero el lunes de esa semana entran los corderos a la ciudad y los preparan para ser sacrificados el jueves a las 3 de la tarde. Pero Jesús murió el viernes a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, un detalle muy importante. Los historiadores judíos, especialmente Josefo, y las celebraciones o las tradiciones de los ancianos que fueron luego puestas por escrito, decían que los corderos de la Pascua tenían que ser sacrificados el jueves a las 3 de la tarde para los judíos fuera de Jerusalén, es decir, los judíos en Galilea lo celebraban el jueves. Pero para los judíos en Jerusalén tenían que celebrar la Pascua o comer el cordero o sacrificar el cordero el viernes a las 3 de la tarde. Entonces, esta diferencia del jueves y el viernes permite providencial, no casual, sino providencialmente que Jesús celebre la Pascua el jueves con sus discípulos y sea el cordero del viernes. ¿Cómo sabemos que Jesús es el cordero del viernes? Vengan conmigo a un versículo ineludible que no podemos dejar pasar. En 1 Corintios 5, 7, el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice por qué fue que Jesús tuvo que derramar su sangre. 1 Corintios 5, versículo 7. Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. ¡Wow! Ahora ustedes entienden por qué Jesús tuvo que morir en la Pascua. Eso no fue un detalle que por casualidad pasó. No, eso fue un detalle que fue como el chapulín, fríamente calculado para que pasara el jueves a las 3 de la tarde, cuando los judíos en Jerusalén sacrifican los corderos. Jesús es nuestro cordero pascual. Ya nosotros no tenemos que matar un cordero y
teñir los dinteles de la puerta con la sangre. Ahora lo que nosotros tenemos que creer que el sacrificio de ese Cordero Pascual, entiéndase Cristo, bastó para ti y para mí, para toda la eternidad, perdonando todos los pecados pasados, presentes y futuros, y que su muerte, su sangre, no fue que teñió mis pecados, sino que los quitó para siempre. Y dice Miqueas que los pecados tan horrorosos, horribles que tú y yo hemos cometido, Dios los arroja a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¡Wow! Entonces es importante que entendamos que Jesús es nuestro Cordero Pascual, que poniendo nuestra fe en su sacrificio, nosotros su rectitud por la fe mía es. ¿Es también su rectitud tuya? Jesús sabía eso. Y Él no iba a permitir que Él muriera en otro día, a otra hora y de otra manera. Él lo calculó, lo permitió, lo provocó omniscientemente. ¿No te hace eso confiar en que Él sabe lo que tú estás pasando? ¿No te hace eso pensar que Él conoce los detalles de tu vida también? ¿No te hace pensar que si Él controló su propia muerte, también puede controlar los detalles de tu vida? Dios no malgasta lágrimas. Él sabe lo que está haciendo en su vida y en tu vida y en la mía. Cuando comenzó el nuevo pacto, Él lo que hizo fue hablar de su muerte. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió. Y lo partió porque era un pan flat, un pan de pita, era un pan sin levadura. Lo partió en simbología de cómo Él iba a ser inmolado, roto, su espalda destrozada, sus huesos algunos dislocados, su frente atravesada por espinas, su costado. Y dijo: tomen, esto es mi cuerpo. Y el versículo 23 también tomó la copa. Esta es la tercera copa. Luego de dar gracias, se la dio y todos bebieron de ella. Todos bebieron de la misma copa. Eso no eran los días del coronavirus. Esos eran los días en que los discípulos tenían la mayor unidad posible. Las iglesias que celebran la cena o la comunión con la misma copa, ellos dicen y pasan la copa y la van limpiando, por supuesto, para los que son un poco picky con los gérmenes. Bueno, todos deberíamos ser. La van pasando porque eso simboliza la unidad de los creyentes. Todos beben de la misma copa. Y es lo que Jesús intentó simbolizar. No literalmente, sino metafóricamente. ¿Por qué enfatizo eso? Porque el catolicismo cree que la hostia se convierte en el cuerpo real de Cristo. De hecho, ellos cuando la dan, el sacerdote dice Corpus Christi, porque este es el cuerpo de Cristo, la hostia, Corpus Christi, porque el cura, el sacerdote, con sus palabras la convierte supuestamente en el cuerpo de Cristo. Y esa es una doctrina en la historia de la iglesia, ha dividido la iglesia, es una doctrina que se conoce con el nombre de la transubstanciación. La transubstanciación es porque ellos creen que el pan cambia de sustancia y se convierte, sale de la cocina como un pan y entra a la boca como el cuerpo real de Cristo. Nosotros no nos comemos a Dios en la cena que vamos a celebrar la semana que viene. No nos comemos a Jesús, comemos el pan que representa su cuerpo. Igual la copa, él mismo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto. Lucas 22 dice que esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué la sangre del nuevo pacto? Porque los que saben un poquito de historia, saben que los pactos se sellaban con sangre. Y Hebreos 9:22 dice que no puede haber remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre.
Entonces, cada pacto en la Biblia era sellado con el derramamiento de una sangre. Yo puedo irles por varios textos de la Escritura diciendo, mira, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y Dios le cubrió su desnudez, tuvo que matar a un animal para cubrir a Adán y a Eva con las pieles de este animal inocente. Abel ofreció un sacrificio de un animal que derramó su sangre. Los sacerdotes levitas o los sacrificios levíticos eran hechos en sustitución de alguien que presentaba una ofrenda de algún animal que derramaba su sangre, bien sea un buey, bien sea una cabra, bien sea una oveja, bien sea una tórtola, bien sea un animal, porque tenía que derramar su sangre. ¿Por qué no presentaban un vegetal, unos granos? No, tenía que ser un animal que derramara sangre, porque los pactos, por ejemplo, Noé cuando salió del arca también ofreció un animal y derramó su sangre, y así Abraham y todos los que ofrecieron un pacto, los pactos no son bilaterales, los pactos son unilaterales de Dios con el hombre. Nosotros no tenemos que decirle a Dios, mira, yo te voy a dar $10,000, voy a pactar contigo para que tú me des 30,000. No, eso no lo hace Dios, eso lo hacen los bancos. Dios no es un banco. No crean eso de andar pactando, de andar sembrando, andar usando a Dios como una cuenta de ahorro, como un fondo mutual. No, Dios no hace eso. Dios unilateralmente establece pactos con algunas personas en nombre de un pueblo. Y este pacto que vemos aquí es el inicio del pacto de Jesús como el Cordero Pascual que derramó su sangre para beneficio de todos los que creen en Él. Y este es el cumplimiento de la promesa a Abraham, que en tu simiente, en la simiente de Abraham, que es Cristo, serán benditas todas las naciones, todos los que crean en Él. Porque la sangre derramada de Jesús cubre con creces a todo el que crea en Él. Ninguno que crea en Cristo será defraudado. Si usted cree en Cristo, no vas a llegar a la puerta del cielo diciendo, mira, yo creí en Cristo. Yo deposité mi fe y mi confianza y me arrepentí de mis pecados en Él. Y no te van a decir, no leíste la letra chiquita. No, así no funcionaba la cosa. No, todo el que cree en Cristo será salvo. Ninguno de los que creen en Cristo y ponen su fe exclusivamente en Él será defraudado. Ninguno. Todos los que creen van al cielo. Jesús mismo dijo, ninguno de los que vienen a mí yo le echo fuera. Pero no quieren venir a mí porque sus obras son malas. Hace falta la gracia de Dios para que cambie el corazón de piedra en un corazón de carne y pueda tener los oídos para entender y saber que si Jesús murió por ti, tú puedes, debes, tienes que creer en Él para ser salvo. Esto no es casualidad. Siempre ha sido así. Siempre ha sido por gracia mediante fe. Todos antes de Cristo creyeron en un Mesías que iba a venir. Todos después de Cristo creen en un Mesías que ya vino. Así que la salvación siempre ha sido por gracia mediante fe. Hay que creer en el Mesías. Hay que creer en el enviado de Dios. Hay que creer en el que estableció el pacto. ¿Quién estableció el pacto? El cuerpo y la sangre de Cristo. Ustedes vengan la semana que viene y van a ver en display, en muestra, el cuerpo y la sangre de Cristo como símbolos del nuevo pacto. Vengan conmigo, por favor, a Jeremías. En Jeremías vamos a ver la predicción del nuevo pacto que hace no solamente el Señor a través del profeta Jeremías en tiempos en que Judá era el único pueblo que quedaba de parte de Dios y estaban a punto de caer en el exilio, pero Dios les promete un nuevo pacto futuro. Vengan conmigo, por favor, en Jeremías capítulo 31 y vamos a leer desde el versículo 27. Jeremías 31, 27. Vienen días en que llenaré la casa de Israel y la casa de Judá con multitudes de hombres y animales. Y así como me ocupé de ellos para arrancar y destruir y arruinar, derribar y afligir, también me ocuparé de ellos para construir y plantar. Y en esos días no volverá a decirse los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. La dentera la tendrán los dientes de todo aquel que coma las uvas agrias.
Y vienen días en que haré, ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto que como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Y cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Wow. Este nuevo pacto no es un invento de última hora de Jesús porque el antiguo le salió mal, sino que desde siempre el nuevo pacto estaba concebido para que el mismo Dios encarnado fuera el Cordero Pascual que paga el precio de su pueblo. Increíble, increíble. Ahora, Jesús no es solamente afligido, traicionado, sino que Él también, ustedes pueden ver ahí que Él predice que los discípulos se van a esparcir. Cada uno, el versículo 27 dice: todos ustedes se escandalizarán de mí. En la última hora me abandonarán. Y no porque Jesús lo profetiza en ese momento es que va a ocurrir. No es que va a ocurrir, y Jesús lo profetiza porque ya estaba escrito. ¿Dónde está eso? Ustedes pueden ver en el versículo 27 lo que está profetizado en Zacarías 13:7. ¿Qué dice? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y eso explica por qué Tomás no creía estando en aquel aposento alto. ¿Por qué 2 discípulos se fueron caminando a Emaús? ¿Por qué en Juan 21, 7 estaban pescando otra vez con Pedro cuando Jesús vaya a buscarlos? Ellos estaban dispersados. Ahora fueron reunidos otra vez en una escena tan bonita que no la vamos a ver ahora, sino que la vamos a ver pronto en la escena de la ascensión. Fueron reunidos otra vez cuando Jesús reúne a sus 11 muchachos y les dice: he aquí yo vengo pronto. Yo voy a volver. Y esa es la esperanza que tienen todos los cristianos. Están esperando al Mesías que ya vino para que vuelva a venir y ponga todas las cosas como debieron haber sido desde el principio. ¿Tú lo estás esperando? Hermanos, quiero terminar con esto. El Señor conoce todas las cosas. En el versículo 26, ustedes ven que después de haber Jesús anunciado su aflicción, su traición y el abandono que iba a sufrir, ellos cantaron y se fueron al monte de los olivos. ¿Cantaron qué? Cantaron el himno. Ellos acostumbraban en la Pascua a cantar los salmos de la ascensión, los salmos que llaman Halel, del 113 al 118, que ahora lo conocemos por esos números, pero antes ellos lo conocían como los salmos de Halel. Es decir, de ahí viene la palabra aleluya, porque así empiezan los salmos de ascensión, Halel, aleluya. Y ellos cantaron. Y ellos estaban tristes. Y lloraron. Jesús tenía una aflicción tan grande que vamos a ver en la semana que viene, que sudaba como grandes gotas de sangre. Y pudo en ese momento decir: si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tú puedes orar esa oración. Tú puedes decir como Jesús: me duele, me entristece esto que está pasando. Hay compañeros de trabajo que me hacen la vida imposible. No alcanza el dinero. No estamos en una situación inmigratoria ideal. No estamos todo lo cómodo que quisiéramos estar. Pero el Señor sabe todas las cosas. Él no está lejos. Puedes decir tú como Jesús: vamos a cantar, porque el Señor sabe todas las cosas. Alabado sea el Señor. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa.
Y oye mi queja, oye mi lamento, oye mi llanto, enjuaga mis lágrimas. Pero que no se haga mi voluntad, porque yo no soy omnisciente. Yo no sé todas las cosas. Tú sabes hasta qué hombre se viene a atravesar con un cántaro. Tú sabes todas las cosas. Por eso que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a cantar el himno. ¿Tú puedes decir eso? ¿Puedes vivir la vida cantando? ¿Puedes saber que el Señor tiene control de toda tu vida? ¿Puedes vivir cantando porque Él tiene control soberano de todos los detalles de tu vida? Incluso los poros de los cabellos de tu cabeza los tiene contados. Los pelos que todavía tienes y los que ya no tenemos. Él sabe eso. Él sabe cómo están los niveles de azúcar, Él sabe cómo está la artritis, Él sabe cómo están las enfermedades. Él sabe el día que nos va a llamar a su presencia. Y Él sabe el día que va a volver. Él sabe todos los detalles. Y aún así, Él te ama. Él sabe las veces que tú lo negaste esta semana pasada. Él sabe cuánto tiempo oraste ayer. Él sabe cuántas líneas, cuántas páginas, cuántos versículos leíste este mes pasado. Y aún así te ama. Porque hay esperanza en Cristo. A pesar de que Él sabe todas las cosas horribles de nosotros, que no nos atrevemos ni siquiera a hablarlos con nuestro mejor amigo, Él las sabe. Y Él no piensa que tú y yo somos peores que Judas, peores que Pedro. No. Él nos ha lavado con su sangre. Porque Él es nuestro Cordero Pascual. Y si hay alguien en que podemos tener esperanza, es en el Cordero Pascual, que acabó con el sistema de sacrificios levíticos, implantó un nuevo pacto con su sangre y lo mantiene vigente a través de la predicación del Evangelio por todas las edades, todos los tiempos, toda la cultura, incluso hoy aquí. ¿Serás capaz tú de confiar en el Cordero Pascual? Yo oro, y en mi oración toda esta semana, que cada uno de nosotros entienda que Jesús no nos está exigiendo vivir para Él de una manera santa, porque Él nos está exigiendo algo que Él no quiso hacer. No, Él fue afligido y traicionado. Él lloró. Él se sintió traicionado. Él se sintió morir. Él vio como sus mejores amigos lo abandonaron en la hora de más necesidad, en la hora más oscura. Estuvo solo. Y para que se cumpliera la profecía, el pastor fue herido y las ovejas se dispersaron. Él sabe todo eso. Y aún así te ama. Hay gracia en Cristo. Hay amor en Cristo. Hay amor para dar. Y este nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, porque tiene muchas más grandes y mejores promesas. Antes la gente creía que iba a ser salva por obras, ahora es salvos. Ahora entendemos que siempre ha sido por gracia mediante fe. Siempre. Hay que creer en el Cordero, hay que creer en Cristo, hay que creer en el Mesías. Y es mucho mejor creer en el Mesías que creer en las obras que podemos hacer, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. Este nuevo pacto, el pacto del Evangelio, no el pacto de la ley, sino el pacto de la gracia, es donde podemos disfrutar la comunión con el Espíritu, la comunión con los hermanos, la comunión en Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre. Así que vemos que la última Pascua dio paso a la primera cena, la primera comunión. La última Pascua del Antiguo Testamento dio validez a que Cristo entregara su cuerpo y su sangre por ti en la cruz. Si tú crees en Él, tú serás uno de los redimidos incontables que estarán en el cielo, dándole gloria y gracia al Cordero que murió para comprar nuestra salvación. ¿Tú vas a estar ahí? Yo oro que sí. Cree en Cristo. Él es digno. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque tú fuiste afligido, traicionado y abandonado, pero no te diste por vencido, sino que entregaste tu propia vida para darlo en pago por nosotros, en propiciación para aplacar la justa ira que Dios tenía en nuestra contra. Señor, muchas gracias por la bendición de poder ser tus hijos y en este nuevo pacto creer que tú sigues siendo omnisciente, sigues siendo poderoso, sigues teniendo el mismo poder para salvar, para convertir los corazones de piedra en corazones de carne, pero también, Señor, en entender que nuestra vida está en tus manos, que tu cuerpo fue partido para que no tengamos nosotros que ser partidos en la cruz, que tu sangre fue derramada para que la nuestra pueda ser redimida, que tú tuviste la última Pascua para implementar la primera cena. Señor, y te rogamos que de aquí a la semana que viene podamos preparar nuestros corazones para recibir la próxima cena como la instalación del nuevo pacto, como la celebración de la nueva alianza, donde tú pagas con creces el costo de nuestro rescate. Señor, si hay alguien que no te conoce, está escuchando esta información, que este evangelio no entre por un oído y salga por el otro, sino que haga mella en su corazón y provoque la inquietud de hablar contigo y rogar salvación, misericordia y gracia donde podemos hallar oportuno socorro. Señor, te rogamos que este nuevo pacto, que tu sangre preciosa, que tu cuerpo inmolado sea la esperanza, la motivación que nos lleve a anhelar el regreso de Cristo, anhelar la victoria final del Cordero, del León, de todos aquellos redimidos que algún día estaremos en el cielo por siempre, dando gloria y gracia a aquel que entregó su vida por nosotros. Señor, te necesitamos para vivir la vida que tú nos exiges de obediencia, de santidad. Pero también, Señor, reconocemos que tú la viviste primero que nosotros. Y no solamente eres el mejor ejemplo, sino también la mejor ayuda para que podamos descansar en tu brazo. Gracias, Señor, porque a pesar de que nos conoces en detalle y conoces todas las circunstancias alrededor de nuestra vida, aún así nos amas. ¿Sabes cuántas veces te hemos negado? ¿Sabes cuántas veces te hemos traicionado? ¿Sabes cuántas veces te hemos afligido el corazón? Y aún así, Señor, hay perdón infinito. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de esas cosas que te afligen el corazón. Ayúdanos, Señor, a luchar contra el pecado que blasfemia el nombre de aquel que murió por nosotros. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de las manchas del pecado por el cual Cristo fue entregado en la cruz. Te necesitamos, Señor, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.